Hola, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de pitiriasis rosada. Este tema es un tema cortito, sin embargo es muy importante conocer porque es bastante frecuente de ver en nuestra consulta. Vamos a comenzar diciendo que la epidemiología es muy variada. La epidemiología es como un collage porque algunos artículos refieren una cosa, otros artículos refieren otra. Vamos a empezar con lo que hasta ahorita se ha demostrado. Por ejemplo, en cuanto a prevalencia, se ha observado que pitiriasis rosada tiene una prevalencia en población general desde 1.3 e inclusive hay otros que llegan a decir hasta el 6% de la población. Sin embargo, muy importante este estudio en embarazadas que se ha dicho que la prevalencia aumenta hasta un 18 y en niños, si bien se dice que la prevalencia es baja en niños menores de 10 años, hay quienes lo reportan hasta un 7.8% de prevalencia. Aquí es una de las primeras contradicciones que tenemos en cuanto a la literatura, ya que si vemos que la mayor prevalencia en población general es de 6%, la prevalencia en niños la refieren que es de 7.8 y todavía aún así la población, la literatura dice que es muy poco la prevalencia en niños. Pues aquí vemos cómo se contradice estos porcentajes, pero bueno, así es como lo encontramos en la literatura e inclusive en los niños específicamente se ha observado en este estudio que hizo solamente prevalencia en niños, vio como aquellos que tenían fototipo oscuro tenían una prevalencia aún mayor. La edad clásica que se asocia a pitiriasis rosada es de los 10 hasta los 35 años de edad, y si bien la mayoría de los artículos refieren que predomina 2-1 en mujeres, hay otros que refieren que es 1-1, por eso también aquí es otra de las diferencias que hay en cuanto a literatura dependiendo de dónde lo leamos. Y en cuanto a la estación también difiere mucho porque hay quienes refieren algunos artículos que predomina en invierno, otros refieren que en primavera y otoño. También aquí difiere dependiendo de los artículos que leamos. Y las asociaciones también aquí lo quiero aclarar muy bien, ya que se ha observado que tienen las embarazadas tienen un porcentaje de aborto espontáneo de un 13%. Este 13% la verdad es que no difiere de las personas de las embarazadas que no tengan pitiriasis rosada. Sin embargo, en este artículo se refiere que si bien la proporción de abortos es del 13% y es semejante a la población al resto de embarazadas que no tengan pitiriasis rosada, si solamente se toma a aquellas personas que tuvieron pitiriasis rosada durante las primeras 15 semanas de gestación, estos abortos se van hasta un 57%. La verdad es que desde mi punto de vista personal, pienso que el 57% es una tasa bastante elevada. Sin embargo, bueno, pues así algunos artículos lo refieren. Y otra cosa que también habría que tomar en cuenta es que en este artículo donde se dice que los abortos se han estado elevados, pues no se les hizo al producto, al aborto, no se le hizo estudio cromosómico, que sería importante para determinar si en realidad se pudiera llegar a asociar a la pitiriasis rosada o algún defecto cromosómico, que es lo más habitual. Pero bueno, esto también lo tomamos en reserva. Por eso esta diapositiva yo quiero poner lo que hasta ahorita hay en la literatura descrito en cuanto a epidemiología. Sin embargo, pues es muy contradictorio lo que se observa en cuanto a si prevalecen en qué edades, o que si prevalece más bien en qué época del año, o que si se asocia o no a abortos. Pero bueno, eso es lo que hay hasta ahorita de literatura. Ahora, en cuanto a la etiología, también difiere un poquito porque en general la literatura refiere que se desconoce cuál es la etiología. Sin embargo, de los mayores estudios que se han hecho para lograr determinar la etiología, han estudiado una etiología infecciosa, sobre todo viral. Aquí tenemos en esta tabla ciertos estudios que se han hecho desde los 1982 hasta el 2003. Este estudio se hizo después en el 2009 y vieron qué estudios quisieron asociar pitiriasis rosada a la infección del virus herpes tipo 6 y 7, y observaron que unos estudios sí encontraron una asociación positiva y otros no encontraban asociación. Entonces, pues bueno, es por eso que la etiología hasta la actualidad se desconoce, y la más probable es que sea infecciosa, sobre todo por virus del herpes 6 y 7, más el 7 que el 6. Aquí, como lo observamos, estos son los estudios que hacen y ven cómo algunos
quieren asociar cómo se encuentra este virus en sangre o en las lesiones de los pacientes con pitiriasis rosada. Hay quienes sí lo encuentran, hay quienes no lo encuentran, pero bueno, esa es una de las etiologías propuestas de la pitiriasis rosada. Ahora, en cuanto a la clasificación, hay varias formas de llevarla a cabo. Número uno, la podemos clasificar por la clínica, es decir, aquellas que tienen una clínica clásica, una pitiriasis rosada típica, que ahorita vamos a describir en el cuadro clínico cuál es lo clásico, cómo se presenta de forma clásica. Y la otra es la atípica, es decir, que tiene características que poco frecuentes son observadas en la clásica. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Sin embargo, hay otra clasificación reciente que la ha clasificado la pitiriasis rosada de acuerdo a su fisiopatología y la ha escrito en varios grupos, como lo vemos en este cuadro. La clásica es la que se asemeja a la clasificación clínica, que es la habitual, la que más frecuentemente se ha observado, y la fisiopatología es, como ya les comenté, pues porque se ha asociado a una reactivación sistémica del virus del herpes 7 y del 6. La que es recidivante, que es aquella cuando en la fisiopatología ocurre que hay una reactivación de esta enfermedad, de esta inmunología contra estos virus. La persistente es cuando inmunológicamente persiste activada el sistema inmunológico contra el virus 7 y 6. La pediátrica, cuando se asocia sobre todo a niños menores de 10 años. La del embarazo, que es, pues, como ya dijimos, cuando se asocia al embarazo. Y esta última clasificación, a pesar de que la ponen aquí, que es una pitiriasis rosada, erupción semejante a pitiriasis rosada, considero que no debería de ir, ya que esta es más bien una farmacodermia o una reacción a fármacos, y que todos los fármacos muchos fármacos pueden dar un exantema maculopapular, y este exantema maculopapular más bien se parece mucho a pitiriasis rosada, y por eso es que aquí la ponen, pero en realidad considero que no comparte la misma fisiopatología al resto, más bien es por fármacos, y es un exantema que se parece mucho a pitiriasis rosada, pero bueno, en esta clasificación la quisieron incluir. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, hay que comentar que tiene primero pródromos. Estos pródromos pueden ser manifestados como malestar general, astenia, inamia, mialgias, dolor faríngeo, prurito. Puede ser, más bien, son síntomas generales. Posteriormente hay un primer exantema. Este primer exantema se manifiesta como una lesión única. Después de este primer exantema pasan 2 semanas aproximadamente y hay un segundo exantema. Este segundo exantema se manifiesta como lesiones múltiples, y este segundo exantema pasan 45 días aproximadamente, y posteriormente tiene un periodo autorresolutivo. Solito resuelve después de estos días. Nada más me gustaría mencionar que los pródromos pudieran empezar desde antes del primer exantema y pudieran persistir hasta el segundo exantema, siendo el síntoma cutáneo predominante el prurito, el cual se puede llegar a presentar o prurito leve, moderado o severo, o puede también estar ausente. Se ha descrito todas estas posibilidades. Ahora, vamos a comenzar con el primer exantema. Este primer exantema se le conoce como parche heráldico. Se presenta sobre todo como lo vemos aquí, en tronco y en extremidades, sobre todo en regiones proximales, tanto de extremidades superiores e inferiores. Y la morfología es como lo vemos en la imagen. Es una placa eritematosa, generalmente ovalada, y además se acompaña de escama en la periferia, en la región interna de la periferia, vamos a decirlo así, y el centro puede estar atrófico. En general mide aproximadamente 2 a 4 centímetros. Después de que aparece este parche heráldico, pues heráldico es como el que anuncia pues que va a empezar después toda la enfermedad. Pasan 2 semanas
Y ahora sí tenemos el segundo exantema. Este segundo exantema se localiza en los mismos sitios que ya comenté, sobre todo en tronco y en regiones proximales de extremidades superiores e inferiores. Aquí la característica que tiene es que las lesiones van a seguir las líneas de Langer. Como observamos aquí, estas líneas que se forman al doblar los pliegues, pues entonces en el pecho vamos a ver cómo tienen esta disposición vertical, en el abdomen lo tienen en disposición horizontal, porque van a estar ovaladas, y en la espalda, como lo observamos aquí, van a tener esta disposición, como esta que hace, y que semeja, o que dice la literatura, que es como en un pino de Navidad, así tiene esta disposición en la espalda. Entonces, esa es la topografía. Y la morfología va a ser bastante similar al parche heráldico, sino la única diferencia es que van a ser lesiones más pequeñas. Van a ser lesiones con eritema y con escama generalmente fina. Aquí les muestro una imagen donde tenemos al parche heráldico y el resto, que es el primer exantema, y el resto que aparecieron después, el segundo exantema. Pueden estar pequeñas, generalmente más pequeñas que el parche heráldico, o como lo observamos aquí, estos con eritema o un poco de hiperpigmentación porque tiene un fototipo más oscuro, y la escama esta fina que alcanzamos a ver. No siempre las vemos ovaladas, que es lo clásico, pueden estar también un poco redondas. Ahora, esta es otra imagen, como observamos, aquí sí están ovaladas, y veamos cómo empiezan la disposición que tienen en el abdomen, que dijimos que sería horizontal. Y aquí en espalda, no sé si se alcanza a ver en la imagen, pero en la diapositiva lo que quería ejemplificar es que empiezan en la espalda a tener esta, sobre todo esta, vemos cómo tiene una disposición en pino de Navidad. Ahora, también se ha observado que la pitiriasis rosada tiene manifestaciones orales, aunque no son tan habituales, o hasta hace poco no se había puesto tanta atención a estas manifestaciones. Las manifestaciones orales son principalmente 5, ninguna de ellas dolorosa. ¿Cuáles son? Sobre todo aquellas que se menciona que presentan eritema, solamente máculas eritematosas, o puede ser eritemato papular, eritema y pápulas, eritemato vesicular con eritema y vesículas, puede ser petequial, y por último puede ser ulcerosa. Aquí están en orden como las mencioné. Este artículo del 2017 solamente encontró en su serie de casos las primeras 4, no encontró la forma ulcerosa, pero la forma ulcerosa ya se ha descrito en artículos previos. No es tan fácil identificarlos, y la ventaja es que, como les comento, no duelen. Ahora, también esto nada más lo menciono para los residentes, o saberlo como cultura general, que cada una de las manifestaciones orales pueden tener, dependiendo de la clasificación, de qué tipo de pitiriasis rosada estamos hablando, si de la clásica, la persistente, la pediátrica, etc., tiene mayor o menor prevalencia en una u otras. Y también aquí esta otra tabla, también lo menciono nada más para los residentes, para saber que cada uno de los tipos de manifestaciones orales pueden prevalecer en mayor o menor medida en cada uno de los tipos de pitiriasis rosada. Pero bueno, esto se los paso ya en las diapositivas para que ustedes lo revisen. Ahora, también hay que saber que pitiriasis rosada, hasta ahorita lo que he comentado es lo clásico. Sin embargo, tiene otras manifestaciones que ya les dije que se conocería como manifestaciones atípicas, que no quisiera que nosotros nos quedáramos con este pensamiento que ahorita les voy a comentar, o en mente este cuadro clínico, pero sí los residentes deberíamos de saber que tiene otras formas de manifestarse, como por ejemplo el tamaño de la placa. Si son muy grandes, se le conoce como gigante de Darier, o si son pequeñas, muy pequeñas las placas que observamos de pitiriasis rosada, pues se le conocería como papular. También la morfología, si ven, no lo describimos en la clásica, pero hay artículos que describen lesiones en forma de vesículas, hemorragia o urticariana. Sin embargo, no es lo habitual. Lo mismo que la topografía, no es lo habitual que se encuentren pliegues,
ni cara, ni piel cabelluda, manos y pies tampoco, no sería lo habitual, y tampoco la duración, ya dijimos que más o menos 45 días, pero bueno, la persistente, hay una tipo de pitiriasis que pudiera persistir aún más. Pero bueno, esto como les comento, nada más es más bien para que los residentes sepamos que hay otros tipos de manifestarse de la pitiriasis rosada, bastante variada, y que es poco frecuente, más bien lo frecuente es todo lo anterior, lo que mencionamos en un principio. Ahora, el cuadro clínico también va a variar dependiendo qué tipo de pitiriasis estemos hablando. Ya dijimos que este artículo definía que hay varios tipos de pitiriasis rosada, clasificaba más bien la pitiriasis rosada en varios tipos de acuerdo a su fisiopatología. La clásica ya la dijimos, nada más voy a mencionar en qué difiere una de otra. Por ejemplo, la recidivante es aquella que en los primeros años tiene una clásica y en los primeros 12 meses vuelve a presentar otra pitiriasis rosada, nada más que es mucho más leve, de menor duración, ven 15 días e inclusive ni siquiera el parche heráldico se llega a presentar. La persistente habíamos dicho que de forma clásica dura 45 días, sin embargo en la persistente dura por definición más de 12 semanas. La pediátrica ya comentamos que generalmente se presenta entre los 10 y 35 años de edad. Pediátrica es cuando se llega a presentar antes de esta edad y vemos como también la ventaja es que tiene poca duración. La del embarazo es, pues ya dijimos, cuando se presenta precisamente en el embarazo, ya sea el primero, segundo o tercer trimestre. Y la pitiriasis, el exantema asociado o que semeja a pitiriasis rosada, pues más bien aquí es cuando se tiene el antecedente del uso de un fármaco. Y algo muy clásico que nosotros lo podemos, o cómo lo podemos diferenciar, es porque esta no se limita al tronco y a la región proximal de extremidades superiores e inferiores, sino se disemina por todo el cuerpo. Parece una pitiriasis rosada, pero está generalizada. Perdón, sí, afecta a toda la economía. Ahora, en cuanto a histopatología, no es necesario realizar histopatología para dar con el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico. Sin embargo, nada más para mencionarlo también y para que lo sepamos, si vemos tiene un patrón psoriasiforme, esto es lo primero que vemos, pero o sea, con la acantosis irregular, si nos vamos de arriba para abajo, vamos a ver que hay paraqueratosis focal sobre todo. Esta paraqueratosis quiere decir que existen todavía núcleos en los corneocitos, hay disminución de la granulosa, sobre todo en los sitios donde hay los focos de paraqueratosis. Además hay un poco de esponjiosis como observamos aquí, y hay este aumento de las crestas epidérmicas, nada más que de forma irregular, que da su patrón de psoriasiforme irregular, una acantosis irregular. Y además en dermis lo que podemos observar es un infiltrado, el cual puede ser perivascular, generalmente es por linfocitos. El hecho de que haya linfocitos, hay quienes refieren que apoya la teoría de que esto está condicionado por virus, y además puede llegar a haber en mayor o menor medida, generalmente leve, extravasación de eritrocitos, como lo observamos por aquí poco. Bueno, esto es en general la histopatología, como lo pudiéramos llegar a observar en pitiriasis rosada. Ahora, ya les dije que el diagnóstico es por clínica. Sin embargo, pudiéramos utilizar algunos criterios diagnósticos para dar con pitiriasis rosada. La ventaja de estos criterios diagnósticos es que pues te puede dar de una forma más objetiva el diagnóstico de pitiriasis rosada. Sin embargo, la desventaja es que quizá dejas de lado las formas atípicas. Por eso tiene, pues bueno, ventaja y desventaja utilizarlas. Nada más lo vamos a comentar. Hay criterios que son esenciales, criterios opcionales y criterios de exclusión. Para que, de acuerdo a estos criterios diagnósticos, tiene que tener todos los esenciales, al menos uno de los opcionales, y no debe tener ninguno de los de exclusión. De los esenciales hay que comentar las lesiones. Bueno, uno de los puntos es las lesiones circulares u ovales, que ya comentamos. Ese es una de los criterios. Otro de los esenciales es que haya escama en la mayoría de las lesiones, y otro es que pueda tener un collarete de escamación, las lesiones en la periferia y con el centro un poco atrófico o con ya sin tanta lesión. En al menos 2 lesiones. Esto es de los esenciales.
de los opcionales que dijimos que al menos uno debe de tener, pues que la localización que esté en tronco y en regiones proximales de extremidades superiores e inferiores, con menos del 10% de las lesiones pueden estar fuera de esta localización, que la mayoría de las lesiones estén en una disposición horizontal, como ya dijimos, en abdomen, o vertical en el pecho, o siguiendo, como en Pino y Navidad dijimos, en el tronco, es decir, siguiendo las líneas de Langer. Ese es otro. Y otro de los opcionales es que cuente con el parche heráldico. Y de los que no debe tener ninguno, es decir, de los de exclusión, es que tenga vesículas, es decir, por ejemplo, aquí estaríamos quitando la variante vesicular, que no tenga más de 2 lesiones en palmas y plantas, y que no tenga serología para sífilis, serología positiva para sífilis. Estos son los criterios, pero como ya les comenté, el diagnóstico es clínico, que la verdad es que estos criterios también pues pudieran llegar a ser útiles porque también la mayoría de ellos son clínicos. Ahora, el estudio, si bien es clínico, en las embarazadas hay un artículo que refiere que pudiéramos estudiarlas por esta probable asociación a mayor cantidad de abortos de la siguiente forma. Ellos dicen que los que tienen más probabilidades de aborto son aquellos que tienen carga viral alta. Por lo tanto, ellos son los que tienen mayor riesgo. Carga viral para el virus del herpes tipo 6. Ellos no encontraron que el 7 se asociara a abortos en su serie de embarazadas que ellos registraron. Entonces, si tenía carga viral elevada, pues lo marcaban como una embarazada de alto riesgo, y si tenía una carga viral baja, pues era de bajo riesgo. Sin embargo, es poco práctico estarle haciendo a todas las embarazadas con pitiriasis rosada la carga viral para determinar esto. Entonces, vieron también otros criterios clínicos que pudieran ser más útiles o más prácticos más bien, y que también pudieran diferenciar si esa embarazada es de alto o de bajo riesgo. Y para esto utilizaron observaron que el inicio de la pitiriasis rosada, si se encontraba dentro de las primeras 15 semanas de gestación, pues habría que considerarla como de bajo riesgo. Si no se encontraba dentro de las primeras 15 semanas de gestación, habría que ver si tenía enantema. Si tenía enantema, es decir, lesiones en la mucosa oral, pues a ellas, a las que tienen lesiones en mucosa oral, también observaron que eran pacientes de alto riesgo. Si vieron que no tenía no empezaba ni las primeras 15 semanas de gestación, si no tenía enantema, sin embargo, si tenía más del 50% de superficie corporal afectada o tenía muchos síntomas, pues a ellos sí habría que determinarles la carga viral, y a ellas, ahora sí, dependiendo de la carga viral, pues las podríamos clasificar como de alto riesgo o de bajo riesgo. Si no tenían ni las 15 semanas, ni el enantema, ni muchos síntomas, pues sería de bajo riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la forma en la que este artículo refiere que pudiéramos estudiar a las embarazadas con pitiriasis rosada. Ahora, en cuanto a diagnóstico diferencial, existen muchos fármacos que pudieran ya dar, como comenté, exantema maculopapular. Sin embargo, estos fármacos que vemos aquí en esta tabla, pues son los que más se han asociado que cuando dan un exantema, semeja el exantema mucho a una pitiriasis rosada. Entonces, lo primero que tendremos que hacer diagnóstico diferencial sería con fármacos. Sin embargo, hay otras entidades, como por ejemplo la pitiriasis lichenoide, el cual vamos a ver que semeja, sin embargo sus lesiones son más pequeñas, son por mucho más tiempo. O sífilis, por ejemplo, vamos a observar que a lo mejor también son similares las lesiones, pero también son más pequeñas, clásicamente afectan palmas y plantas. Tiene serología positiva pues para sífilis, dermatitis seborreica, quizá pueden también ser eritema, escamas. Sin embargo, pues dermatitis seborreica se presenta en otras áreas como piel cabelluda, cara, de región retroauricular. Entonces cambia clínicamente uno u otro, pero sí pudiéramos llegar a confundirnos clínicamente en ocasiones con alguna de estas u otras enfermedades. Y por último, el tratamiento. Muy importante, como lo vemos aquí, lo primero es educación. ¿Qué quiere decir? Explicarle nosotros a nuestro paciente que generalmente es una enfermedad autorresolutiva, que no se requieren hacer más cosas. Y muchas veces nada más con
dicen reposo, la mayoría reposo en cama, si llega a tener muchos síntomas, muchos de los que ya mencioné en los pródromos, pues sería suficiente. Sin embargo, sí se podría utilizar, por ejemplo, antihistamínicos, o se puede dar esteroides tópicos para el prurito que pudieran llegar a manifestar algunas personas, e inclusive si es mucho los síntomas que llega a tener o muy extensa la dermatosis, pues se les podría dar aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Es algo de lo que se ha observado que pudiera llegar a ser efectivo, e inclusive para formas recalcitrantes se ha descrito la fototerapia, sobre todo la Narrowband UVB. Se han hecho estudios con macrólidos. Hace mucho se decía, unos estudios pequeños dijeron que sí funcionaba, pero la verdad es que ya se demostró que no funciona. Entonces, pues, hasta aquí sería todo el tema de pitiriasis rosada. Generalmente al finalizar la clase expongo ciertos pacientes que llegaban aquí al consultorio a dermatos con la enfermedad que estemos tratando. Sin embargo, pues la verdad es que como es una enfermedad bastante común, muy clásica de presentarse, casi nunca le tomo foto yo a mis pacientes con pitiriasis rosada. En esta ocasión no le tomé fotos y no tengo alguno que mostrarles. Sí tengo pitiriasis rosadas atípicas que han acudido aquí a consulta. Ahorita me viene a la memoria una que semejaba muchísimo sífilis. De hecho, le tomé varias veces serología para sífilis porque tenía palmas y plantas, era donde predominaba, y hasta que tomé la histopatología y ahí se veían, ya con la histopatología, con otros criterios, pues se vieron que más bien favorecía su diagnóstico a una pitiriasis rosada atípica. Pero no la quiero poner pues porque no quiero que se vayan con esa imagen, más bien con la imagen de la pitiriasis rosada clásica, la típica, conociendo que es una enfermedad que si recordamos el primer exantema, el segundo exantema, la morfología, la topografía, va a ser muy sencillo de dar con el diagnóstico.